¿Usted alguna vez ha estado ciego? Pregunto, ¿alguna vez usted ha estado ciego? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? Que no podía ver, o que jugando a la gallinita ciega le vendaron los ojos. Es una sensación medio horrible, ¿no? Es andar a tientas o de repente se le apagó la luz y estaba todo oscuro, oscuro, y no podía ver, y tenía que ir tocando las cosas para poder palpar y distinguir lo que era, ¿verdad? Y alguna vez se ha quedado sordo también, ¿verdad? Algunas veces un ruido muy fuerte o, qué sé yo, te metiste a la pileta y después estás, ¿qué dices? ¿Cómo es? Bueno, y es que en este tiempo hay muchos que están ciegos y sordos, ¿sí? Y la palabra, quiero que me acompañen al capítulo 42, 18 al 20. 18 al 20. En el libro de Isaías, por favor, profeta Isaías, capítulo 42, versículos 18 al 20, dice así: sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego, sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Amén. Amén. Y por favor, ahí nomás volteen un par de hojitas para atrás. 29, 18 al 20 dice así: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán por medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces, dice, los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Amén. Amén. Es interesante en el libro de Isaías cuando habla sobre sordos y dice: ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo sino mi siervo? En estos tiempos, nosotros muchas veces nos hemos envanecido como hombres y nosotros mismos no alcanzamos a entender lo que es la misma palabra de Dios. No alcanzamos a escuchar el clamor del mundo que busca un Señor y Salvador. El mundo está lleno de gente que está buscando a alguien que lo guíe. Ustedes saben que los ciegos necesitan un lazarillo, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos un vecinito por acá si es un matrimonio, que son cieguitos y caminan con un bastoncito así, van tocando los autos, la vereda, para irse guiando. Es una guía. Sí, y a veces hay vecinos que lo toman del brazo y lo llevan a casa. ¿No? Y así es como el mundo está andando, ¿no? Hay muchos sordos y ciegos. Hay oídos tapados por falsas doctrinas, oídos tapados por enseñanzas de hombre, oídos tapados por conocimiento humano, oídos tapados por dolor y amargura en sus propias vidas. Hay mucha gente que no puede escuchar porque le falta amor y valoración a su vida. Hay mucha gente que necesita y por tanto esa necesidad y esa miseria les impide oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Y es que a veces es fácil predicar para aquellos que tienen y predicar de prosperidad, ¿verdad? Y muchas veces va la gente y predica en los lugares donde la gente está muriéndose de hambre.
Yo creo que no estoy hablando de África. No, estoy hablando de nuestros barrios, acá cerca. Donde muchas veces se les quiere inculcar que hay prosperidad, pero yo me acuerdo de un programa, El Chavo del Ocho, y me venía a la memoria cuando preparaba la prédica, cuando se lamentaban que el pobre chavo no tenía para comer, y el Chavo del Ocho estaba a su lado y ellos estaban comiendo unas tortas. O sea, qué pena que el chavo no tenga para comer. No, y comían ahí doña Florinda y el maestro Girafales y Kiko. Y decían, sí, la verdad, pobrecito, pobre de él. Y el chavo los miraba así como diciendo, hey, pero yo estoy acá, ¿por qué no me tengan lástima? Denme de comer. Y es que a veces nosotros no entendemos la necesidad del mundo. No entendemos que la gente está sorda y ciega. Y está sorda y ciega porque no hay quien les muestre la luz. Nosotros somos los otorrinos y oftalmólogos del mundo. Necesitamos ir colocando como aquel que se lastima el ojo. Yo lo sé porque yo me he lastimado muchas veces la vista. De hecho, tengo un solo ojo que puede ver y cuando yo me lastimo tengo que ponerme una gotita todos los días hasta que nuevamente puedo volver a ver tranquilamente, ¿verdad? Pues no sé si les ha pasado, los que sueldan, los que trabajan con soldadura y el flash ese los deja ciegos, ¿no? Parece, yo creo que hay muchos soldadores a veces acá en las congregaciones, ¿no? Y espero que yo sea flasheado simplemente por la soldadura y no por el orgullo y la soberbia, que después no me impida ver con claridad lo que pasa con mi hermano, ¿no? Y digo en este sentido de que hay muchos que estamos ciegos en ese sentido. Y es que también estamos ciegos porque le hemos puesto a Dios parámetros. Estamos ciegos porque no lo podemos ver, porque nos hemos cerrado en esa vanidad y orgullo y soberbia. Estamos ciegos porque, lamentablemente, el pobre lo único que ha visto es desesperanza. La gente está ciega porque lo único que ha visto es injusticia. Lo único que ha visto es desprecio e inclemencia del prójimo. Entonces, cuando vemos esto que pasa en el mundo, uno llega a entender lo que dice Levíticos 19:14. ¿Usted lo ha leído alguna vez? Dice, no maldeciréis al sordo ni al ciego. Y es que, ¿cómo maldecir a alguien que no puede ver y no puede escuchar las buenas nuevas de la esperanza? Amados míos, muchas veces nosotros podemos juzgar a aquellos que vienen a nosotros con sus defectos. Déjeme decirle que yo no soy perfecto, yo sigo teniendo defectos. Que se me note menos, eso es 5 aparte, porque la gracia de Dios nos tapa los defectos, ¿verdad? ¿Sí? Dice que el Señor cubre nuestra multitud de faltas, ¿sí? Y a pesar de tener faltas, Dios en su gracia, nosotros que hemos visto la luz, nos pone un manto. Y aún, no solamente ante el Padre, porque dice que el Padre nos ve a través de la sangre del Cordero, ¿verdad? Pero muchas veces también Dios, a pesar de nuestras faltas, permite de que los hombres también nos vean bajo un manto de gracia y alcancemos gracia ante los hombres. Pero estos hombres que viven en el mundo no tienen eso. Y somos nosotros los llamados a tener que compartir a nuestros ciegos y a nuestros sordos. El mundo está como Bartimeo el ciego. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Y cada vez que usted camina por la calle, yo le puedo asegurar que cuando usted ve a alguna persona caminando triste, cuando usted ve a una persona decaída, cabizbaja, te está diciéndote, tú que eres hijo de David, hijo de Jesús, ten misericordia de mí. Porque la verdad, hay muchos ciegos. Hay mucha gente que necesita del Padre. Hay mucha gente que está viviendo en calamidad. Pero nosotros, ¿qué vemos en ellos? Nosotros vemos el defecto. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? ¿O qué vemos? Los olores. Este pesta, pero ¿cómo me va a acercar a este que está oliendo? Está todo, qué sé yo, sucio, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Alguna vez se encontrado en el subte o en el micro, ha subido alguien y se ha sentado a su lado que, mamita querida, abrías la ventana, cortabas la puerta y el olor seguía ahí terrible, ¿verdad? ¿Sí o no? Y es que a veces también con nuestros ojos espirituales vemos así a la gente. Y el Señor dice, no los juzgues, no juzgues a ese sordo, no juzgues a ese ciego. Antes bien muéstrales el camino, háblales la verdad, háblales de mi existencia, muéstrales que hay una esperanza, muéstrales que si ellos son pobres, pueden ser ricos, muéstrales que si ellos están ciegos, hay una luz de esperanza en sus vidas. Que si ellos están muertos, hay una esperanza de vida. ¿Sí? En el libro de Romanos, ¿se acuerdan del libro de Romanos? ¿Sí? Libro de Romanos, capítulo 10. Dice, así que la fe, ¿sí? Es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero más adelante, antes de eso, quiero explicarles esta parte, que cuando usted habla a una persona, usted va a abrir su entendimiento. Por tanto, esa persona va a poder escuchar al Señor. Y usted va a hacer una cosa mucho más grande todavía. Va a implantar fe en esa persona. Y cuando usted habla a una persona la palabra de Dios, va a sacar un sordo de la calle. Y a través de producir la palabra en su vida, esta persona va a poder ver y andar en fe. Porque ¿qué dice acá? Que la fe es ¿por qué? Por él. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Y qué es la fe? La certeza y la convicción. ¿La convicción de qué? De lo que no sé. ¿Se dan cuenta? Necesitamos nosotros empezar a ir al mundo a buscar a esos ciegos, a esa gente sin esperanza. Y por eso es que más arriba dice, en el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo no oirán? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Amados, el mundo está necesitando de hombres y mujeres, de oculistas, oftalmólogos y otorrinos espirituales del mundo. Ah, pero esta patología es muy dura. No importa. Ustedes saben que cuando uno va al hospital, ¿verdad?
viene el médico y te ausculta, ¿sí? Y cuando el médico que te ausculta no puede saber, no sabe lo que sucede, llama a otro médico. Dice, mirad, este caso yo no lo he visto, ¿tú tienes experiencia con esto? ¿Lo has visto? Y el otro te mira, te abre el ojo así, a mí me abren los ojos así, ¿viste? Siempre me ven, sobre todo la parte que la tengo yo perdida. Siempre los médicos cuando voy al médico me dicen, estoy con alumnos, ¿le pueden ver el ojo? Sí, le digo, no hay problema. Y ellos ven qué es lo que pudo haber sucedido, qué es lo que... Entonces ellos empiezan a hacer las conjeturas para determinar qué es lo que me pasó en el ojo que perdí. Y es que así también tenemos que actuar en el mundo. Nosotros con la palabra tenemos simplemente que lanzar la palabra. Y si vemos que hay una enfermedad en sus ojos, que hay una enfermedad en sus oídos, que nosotros no podemos tratar, busquemos a otro hermano mayor que sí lo pueda hacer. Pero no lo dejemos sin tratamiento, ¿sí? Y fíjense que hasta en los hospitales, cuando ya 2 o 3 no pueden, ¿qué hacen? Hacen una atenea, le llaman ellos. Es decir, viene el profesor principal y junta a todos los alumnos y le dice, miren, tenemos este caso en el ojo de esta persona o en el oído de esta persona. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál sería el tratamiento? Y es ese maestro el que los instruye y les guía. Y después le dice, bueno, vamos a operar de esta manera. Y es que así también tendríamos que actuar como iglesia. ¿Qué les parece que si algún día ustedes encuentran a alguien al cual no podemos liberar o sanar su corazón, juntarnos entre todos los hermanos y clamar al Señor para que Él nos guíe, porque Él es el médico en jefe de este hospital de enfermos? Amén. Él es el único que tiene la medicina para nuestros corazones. Es el único que nos puede hacer ver el camino. Es el único que nos puede guiar a verdad. Y es el único que nos puede dar vida. Ya lo decía Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Por qué diría eso? Nadie llega al Padre si no es por mí, si eres el camino, la verdad y la vida. Porque justamente nadie puede entenderlo y nadie puede comprenderlo si no es a través de Cristo Jesús y la palabra que Él ha dejado. Amados míos, no seamos neófitos en el entendimiento de lo que Dios quiere. No podemos seguir viendo impávidos la ceguera, impávidos la sordera. Amados míos, hoy en día, cuando leíamos los siervos, dice, están sordos y están ciegos. Amados, no nos dejemos llevar por falsas doctrinas de este mundo y de este tiempo. Porque en vez de dar luz, lo que vamos a llevar a la gente es llevar a ser los más ciegos o más sordos. Esa es una advertencia que el Señor nos está haciendo en este tiempo. Tengan cuidado. El único colirio que existe para los ojos es esta bendita palabra de Dios. El único hisopo que puede limpiar tu oído. La única gotita que puede sanarte de la otitis que tenés y que no te permite escuchar es la bendita palabra de Dios. El hombre hoy en día ha creado tantas doctrinas y tantas formas de justificar la sordera y la ceguera que los deja ciegos y sordos de por vida. Y eso es lo peor que estamos haciendo. Muchos de nosotros, en nuestro pensamiento y en nuestra doctrina, no permitimos que los otros vean la luz. En nuestra doctrina no permitimos que puedan llegar a escuchar la palabra de Dios o al mismo Dios. No, porque yo soy el ungido acá y nadie más tiene la verdad. ¿Quién te dijo? ¿De qué te la das, Gardel? A la verdad,
Todos somos llamados a tener esa comunión con el Padre y que el Padre se comunique contigo. No le neguemos el privilegio de leer la palabra. Cuando yo conocí a Cristo pude entender esto y eso fue mi confrontación con el sacerdote. Le dije, ¿quién se somete a quién? ¿Dios al Papa o el Papa a Dios? Dígame, Padre. Porque usted me dice el concilio tal, el concilio cual, pero acá dice cosa diferente. Hay cosas que no concuerdan con lo que usted me está diciendo. Acá cosa diferente. No, porque el Papa... Y así anda el mundo. Así andamos. Y aquello que yo criticaba al Papa, o critiqué a la iglesia tradicional en su tiempo, hoy en día también sucede en nuestras congregaciones. No lo permitamos, hermanos míos. Porque en vez de darles luz a los ojos y limpieza a los oídos, nosotros lo que vamos a hacer es poner tapones de cera a los oídos para que no escuchen la real palabra de Dios. Y cuando tú les leas esto, van a decir, no, pero mi pastor a mí me enseñó esto. A mí me ha sucedido. Yo que dicto clases del seminario que tenemos acá y me dicen, pero pastor, a mí me han enseñado diferente a los pastores, pero ¿qué es lo que te han enseñado? Pero ¿qué es lo que dice la palabra, mija? Y me dicen, pero la verdad, sí, la palabra dice eso. Entonces yo no te estoy diciéndote nada que no esté con la palabra. ¿Me dejo entender? Muchas veces estamos poniendo vaselina a los ojos para que no puedan ver. Y es que a veces nosotros mismos ponemos eso para que no puedan ver nuestros defectos. Y justificamos nuestros pecados. El Señor ya estaba advirtiendo en esa época, cuidado, siervos, ciegos, que están ciegos por completo. Es lo que está diciendo en el libro de Isaías. Sordos oíd, y vosotros ciegos mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es ciego? Está preguntando el Señor. Si no es el siervo que les está enseñando. Porque en esa época eran los fariseos, eran los reyes, los que llevaban y permitían el pecado en Israel. En vez de ser los primeros que dijeran, no tenemos que pecar, sigamos a nuestro Señor. Ellos eran los primeros en levantar los altares para Baal. Cuando usted hace un análisis de la historia de Israel, va a encontrar que Israel tenía el Dios más poderoso. Es más, los filisteos, los moabitas, los hititas, los cananitas y todos los hitas que se le puede ocurrir que vivían alrededor de Israel, ellos temían al Dios de Israel. Uy, salieron con el arca, acá nos hacen pomada, decían ellos. Sin embargo, Israel se convertía a sus dioses. Ellos se convertían a los dioses paganos, en vez de ellos mostrarles al Dios de vida de Israel. ¿Y sabe qué? Cuando está advirtiendo esto a Israel, nos está advirtiendo también a nosotros. Porque los primeros evangelistas tuvieron que haber sido los israelitas de mostrar al Dios de vida, a Yahweh. Y nosotros muchas veces ocultamos a nuestro Dios en nuestro corazón tan profundamente que no queremos que otro lo conozca. Y no queremos que otro lo conozca. Porque nuestro actuar desdice del Dios al cual nosotros conocemos. Amados, la palabra hoy en día nos dice, sordos escuchad, ciegos miren.
El mundo está en un caos donde necesitamos, desde el más pequeño. A veces criticamos, yo mismo, a veces miro la televisión con las noticias que hay, ¿no? Y vemos jóvenes peleándose, golpeándose. Yo miraba el otro día estudiantes agarrándose a cuchilladas ahí en el colegio, acá en La Plata. A uno le clavaron con el destornillador 3 puntadas. Yo decía, ay, pero esos son los... Sí, yo, no estoy hablando por usted, pero yo digo, pero esto, ¿cómo van a hacer eso? Y me exacerbo. Y después uno dice, pero si son ciegos. Si son ciegos, si son sordos, nadie les tapó el oído. Nadie les dio una palabra de esperanza. Nadie les dio una luz hacia dónde guiarse. El mundo está muriendo en violencia y en dolor. ¿Y saben por qué? Porque nosotros nos estamos negando a hablar la palabra de Dios para destapar sus oídos. Porque nosotros nos estamos negando a mostrar su luz. ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo oirán si nadie les dice? ¿Cómo van a ver si nosotros no les mostramos la luz de Cristo? ¿Vieron el oftalmólogo? Cuando estás, que te moleste el ojo, te pone una luz grande en los ojos, ¿verdad? ¿Usted lo ha ocultado alguna vez la vista? Sí, ¿no? Cuando te hacen fondo de ojo, por ejemplo. Estás que no puedes abrir los ojos y te abren así el ojo grande y encima te ponen una luz celeste y después te la ponen amarilla y ¡wow! Y así tenemos que actuar nosotros. Estás ciego, ven. Déjame que saque eso que te molesta ahí del ojo. Pero ¿saben qué sucede, mis amados? Muchos de nosotros estamos mirando de repente la paja que tiene el hermano. Y de repente nosotros estamos más ciegos porque tenemos un tronco, una viga en él. Que Dios nos llene de su gracia y de su misericordia. Y que podamos entender en este tiempo que es necesario. De que cada uno, como dice la palabra en la Santa Cena, siempre oramos, ¿no? Pruébese cada uno a sí mismo. Pruébate. Pruébate en esta mañana. Y dile, Señor, ¿estaré escuchando tu palabra? ¿O no estoy escuchando tu palabra? Si no estoy escuchando tu palabra, ¿será por eso que yo no puedo destapar oídos? ¿Estaré viéndote a vos? ¿O estoy viendo al pastor? ¿O estoy viendo al hermano? ¿O estoy viendo lo que no me corresponde ver? Y es por eso que no puedo guiar a otro ciego, porque la palabra dice, el ciego que guía a otro ciego cae en el pozo. ¿Verdad que sí? Por lo menos en mi palabra dice así. El ciego que guía a otro ciego cae en el pozo. Amados, pidámosles al Señor que abra nuestros ojos. Y si tú tienes los ojos abiertos, pídele al Señor que le abra el de tu lado. Estaba el profeta rodeado por todo un imperio invasor. Y el que estaba al lado decía, pero profetas son más, son muchos, no temas. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y él decía, pero vos sos loco, somos tú y yo, ¿qué más? Y el profeta le dice al Señor, ábrele los ojos. Y él miró arriba, vio las huestes celestiales, gente a caballo en las alturas.
¿Sí? Los de nuestro lado son más que los adversarios. ¿Recuerdan esa canción que cantábamos? Sale de ese pasaje bíblico. Y de hecho, todo ese ejército quedó ciego. Y fue llegado, entró cautivo a Jerusalén. Y cuando les fue vuelta la vista, comprendieron que hay un Dios en Israel. Si esos hombres que caminaban por el mundo, guerreros intrépidos, guerreros violentos, cuando les fue dada la vista, pudieron reconocer que hay un Dios grande en Israel, los de nuestro lado son un poroto, mis hermanos. Ese vecino agresivo que tienes al lado es un poroto. Yo tengo un vecino acá en el barrio que hace mucho tiempo me agredía, me corría, iba al kiosco, me insultaba. El día que él perdió un ser querido, yo me acerqué y le dije, acá estoy. No le hablé de Cristo. Pero le dije, yo no sé lo que tú sientes, pero si necesitas algo, acá está mi hombro. Y el otro día salí y me dice, pastor, ¿puede orar por mí? Amado, a veces no es necesario ni siquiera recitarle toda la Biblia. Fue una actitud. Él dejó de ser agresivo conmigo. Cada vez que pasa me saluda. Yo simplemente le mostré el amor de Cristo, no su juicio. A veces es simplemente acercarse a Él y decirle, ¿sabes qué? Yo te amo. Aunque ahora es peligroso, yo ya lo sé, porque puede malinterpretar, ¿verdad? Pero cuando tú vas y le dices, y Él te pregunta, ¿pero cómo que me amas? Yo te amo porque hay un Dios que te ama. Y cuando vas y te acercas a Él y a aquel que te ha ofendido y le dices, ¿sabes qué? Te perdono, pero te hice daño. Hay uno que me perdonó a mí peores cosas que las que tú me has hecho. No le estás hablando de la Biblia, no, porque la Biblia dice, y aleluya. No le estás hablando de eso. Es alguien que fue ciego y ahora tú le dices, yo estaba ciego, mas ahora veo la luz. Yo era como vos, pero ¿sabes qué? Ahora entiendo, porque alguien también me mostró el camino. Yo antes estaba sordo y me negaba a escuchar la palabra de Dios. Me negaba. Cuando me decían Biblia salía rajando. No, esos son los locos, los aleluyas. Hasta que logré entender y mis oídos se abrieron. Pero ahora entiendo que la palabra de Dios es la única que puede transformar nuestras vidas. ¿Cómo nuestras vidas? Sí, porque la mía sigue siendo transformada y la tuya puede empezar a ser transformada. Mire, qué sencillo es llevar el mensaje del Señor. No con mucho versículo, que es necesario. Lean su Biblia, por eso les digo. ¿Que es necesario? Claro que sí que es necesario. Así que, mis amados, que esta semana seamos buenos oftalmólogos y otorrinos del mundo. Amén. Amén. Que podamos llevar la palabra de Dios para mostrarles el camino. Para que la gente pueda ver a nuestro Señor y Salvador. Para que puedan escuchar y puedan creer. Y eso produzca fe en sus corazones. Y esa fe los lleve a la salvación eterna. Oramos. Gracias, Padre amado. Gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, si nosotros muchas veces como siervos hemos sido sordos y somos ciegos, Señor, y que nos negamos, Señor, a querer ver, Señor, lo que tú nos dices. Yo sé que nuestra palabra, Señor,
Muchas veces es suave, Padre amado, cuando tu palabra es confrontativa, Señor, porque nos tiene que redarguir y nos tiene que transformar, y nos tiene que llevar, Señor, a la verdad, que eres tú, Padre amado. Tú eres el camino, tú eres la verdad. Y solamente a través de ti, Señor, podremos alcanzar la vida. Gracias, Padre amado. Gracias, Dios bendito. Que esta semana, Señor, sea una semana de bendición, Señor, donde en los testimonios podamos escuchar. Yo esta semana destapé y le saqué la cera del oído a un compañero de trabajo, a un amigo de la facultad, a uno de los que trabaja, a uno de los que está conmigo en la línea, ahí en internet. Le pude hablar de ti, Señor, y pude destapar sus oídos y pude sacar la cera de sus ojos, Señor, y pudo entender algo más de ti. Haznos buenos otorrinos, Señor. Haznos buenos médicos, cirujanos de los ojos, para que puedan alcanzar la verdad en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.